Yo soy el doctor Valentín Fuster de Nueva York y nos encontramos hoy en Múnich, en el Congreso Europeo de Cardiología, con dos colegas muy conocidos, el doctor Daniel Piñeiro, que es el presidente de la Inter-American Society of Cardiology de Buenos Aires, y a mi derecha el doctor José Merino, director del Departamento de Arritmias y la Unidad de Electrofisiología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Buenos días. Buenos días. ¿Preparados para hablar un poco de lo que ha pasado en este meeting? Perfecto. Bueno. Bien, este ha sido un congreso interesante. No ha habido nada revolucionario, yo diría, pero sí aspectos curiosos e importantes. Por ejemplo, la parte de la salud, cómo promover la salud. Hablaremos de dos estudios. Luego, en el campo más extremo, enfermos con enfermedad valvular mitral, donde el proceso del clipping empieza a evolucionar de manera muy favorable. Y luego han habido muchos estudios negativos que tal vez son sorprendentes. ¿Por qué no hablamos un poco de ello? Empezaremos por dos estudios relacionados con el tema de factores de riesgo y la salud. El problema es obvio. La enfermedad cardiovascular es la causa de mortalidad número 1 en el mundo. ¿Y cuál es el problema? Esta es la pregunta. Y hay el grupo del PURE, que ya presentaron en Lancet el año pasado un estudio de 150.000 individuos en países de economía rica, mediana y baja, en donde el resumen fue que la gente no está tomando la medicación que debe tomar para modificar factores de riesgo. Es decir, solamente el 7% de enfermos cardiovasculares en países pobres están tomando la medicación adecuada y menos del 50% de los individuos en países ricos que han tenido un evento cardiovascular están tomando la medicación adecuada. ¿Qué se ha presentado en este meeting? Es un follow-up. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos factores de riesgo? Y es interesante porque parece ser que en los países de economía alta pues se consume mucha grasa animal. Esto da lugar naturalmente a problemas de los lípidos, pero además a la obesidad. En países pobres se consumen hidratos de carbono porque son más baratos, también llevan a la obesidad. Por otra parte, en países ricos hay menos ejercicio físico, que también lleva a la obesidad. Es decir, que este estudio del PURE lo que nos está diciendo es que la epidemia es algo que tenemos que parar muchísima atención, puesto que se divide a qué es lo que consumimos, a la falta de ejercicio. Y luego hablaremos más tarde también del tema de la presión arterial alta, que en países ricos es evidente y en países pobres, donde se guardan los alimentos con mucha sal y se cocina con mucha sal, también hay mucha hipertensión. Y luego hay el problema del tabaquismo, un problema fundamental, en donde más del 50% de los hombres en países pobres están ya fumando, en países ricos está disminuyendo, pero aún al menos un 25%. Bueno, con todo esto, yo os voy a preguntar, ¿cuál es vuestra reacción, Daniel, sobre el tema que yo creo que está llevando una epidemia de mucha envergadura? Sí, nosotros desde la perspectiva de los países latinoamericanos estamos realmente muy preocupados por esto, porque vemos que la epidemia, la transición epidemiológica, hace que lo que está declinando en los países ricos está aumentando en los países con ingresos medianos y bajos. De modo que sí, la alimentación, el alto consumo de sal, el tabaquismo, se está incrementando en nuestros países, ocasionando un costo importante de salud, pero también un costo económico muy importante. Es decir, que si no paramos esto acá, Estados Unidos están preocupados porque están fumando, por ejemplo, el 20% de la población. En los países latinoamericanos supera el 40% en muchos de ellos, sí, sobre todo en mujeres. El tema de la alimentación, estamos saliendo del problema de la desnutrición, pero al precio de la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes en algunos países, como por ejemplo en México, que es realmente una epidemia gravísima. Así que realmente es muy enriquecedor el estudio
porque señala que el problema existe. ¿Cuál es el problema? Y quizás sirva para influir en algunos puntos de decisión, sobre todo los... Déjame que hable con José. decisores. José, tú estás tratando arritmias. ¿No crees que tenemos que tratar el cerebro de la población y también el cerebro de los gobernantes para ver si se puede hacer algo a nivel de ambiente por una parte y luego a nivel individual por otra? Sí, creo que es una muy buena observación. De hecho, en los países, digamos, más desarrollados ha habido programas de prevención que han reducido el porcentaje de las enfermedades cardiovasculares, y eso ha llevado quizás a los gobernantes a apostar más por otras enfermedades como el cáncer o enfermedades neurológicas. Pero no hay que olvidar que las enfermedades cardiovasculares van muy asociadas con la edad, y en los países digamos más desarrollados está habiendo, digamos, un problema de envejecimiento, ¿no? Y cuando llegue digamos, los que fuimos del baby boom a edad más avanzada, pues aumentará numéricamente mucho las enfermedades cardiovasculares. Realmente se ha de tomar una acción muy agresiva. Bloomberg en Nueva York, yo creo que es un ejemplo interesante, donde no se puede fumar en ningún sitio. O sea, entran los restaurantes y se cocina con aceite que no es el adecuado, hay multa. Ahora está mirando el tema de la sal, de la alimentación. Es decir, que en realidad se puede cambiar mucho desde arriba, pero luego también nosotros podemos hacer muchísimo, ayudarnos unos a otros, los adultos. Hay ciertos programas que tienen mucha envergadura, y luego los niños, donde hay programas muy interesantes de cambio de conducta. En este aspecto hay un segundo estudio que es muy interesante, es el registro en Francia, este estudio FAST-MI que se ha presentado aquí. Y este es un estudio francés en donde empezó en el año 1995 y se ha mirado qué ha ocurrido en la población francesa con relación a la enfermedad coronaria en el año 1995, en el año 2000, 2005 y 2010. Y han habido pues un número importante de infartos de miocardio. Y el tema está, ¿qué es lo que se ha aprendido? Y yo diría que las buenas noticias es que la mortalidad por infarto en Francia ha disminuido de un 13% a un 4%. Se toma más medicación siguiendo el infarto que antes. La reperfusión ha aumentado del 49% al 75%, del año 1995 al año 2010. Grandes noticias, buenas noticias, pero hay muy malas noticias. Los infartos de miocardio están empezando a ocurrir en gente más joven. Ha disminuido la edad de 66 años a 63. Y si uno mira a las mujeres, concretamente, el 25% de los infartos en las mujeres ocurre por menos de los 60 años. Y ha aumentado el número de infartos por bajo de los 50 años en las mujeres de un 3% en 1995 a un 11% en el año 2010. ¿Debido a qué? Tabaquismo, seguido de obesidad. Esto es un estudio muy interesante que nos pone al día de dónde tenemos que enfocarnos para ver cómo podemos entrar más en el aspecto precisamente de las mujeres y sobre todo del tabaquismo. Daniel, ¿qué opinas? Que el estudio es muy interesante. Para mí marca dos cosas. Primero, que disminuye la mortalidad, pero las mujeres siguen muriéndose mucho más que los hombres de infarto. Es decir, están alcanzando ahora la mortalidad previa que tenían los hombres, las mujeres, pero siguen muriéndose un 8 y pico %. Y lo interesante es el crecimiento, interesante como mala noticia, es el crecimiento de los infartos en mujeres que no tienen diabetes, que no tienen dislipemia, que no tienen hipertensión y cuyo único factor de riesgo fundamental es el tabaquismo, seguido por la obesidad, pero parece ser que tiene más impacto el tabaquismo en este grupo que la obesidad. Yo creo que es importante para nosotros porque esto se va a trasladar necesariamente a nuestros países en forma... Las mujeres están fumando mucho en los países latinoamericanos y de medianos y bajos ingresos. José, naturalmente no podemos hacer ninguna discriminación, pero ciertamente lo del tabaquismo es un hecho como los cinturones de seguridad con el coche, es decir, que ha de haber prohibiciones, ha de haber un aumento de las tasas en cuanto al tabaco. Algo se ha de hacer que obligue a dejar de fumar, porque los humanos somos muy débiles para dejar de hacer aspectos como el tabaquismo, es muy difícil de dejarlo. ¿Qué opinas de ello? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en algún país se ha planteado, porque al final todo eso repercute sobre la factura sanitaria que en muchos países pues es pagado por toda la población, ¿no?
Bueno, pues es interesante estos dos estudios. Nos encontramos con la obesidad, nos encontramos con la falta de ejercicio, nos encontramos con el problema del tabaquismo y el problema de la presión arterial alta. Estos son temas muy importantes a tener en cuenta, y simplemente creo que en este meeting al menos esto abre la conciencia de un problema que nos afecta a todos. Entonces, en el otro extremo ha habido un estudio que yo creo que es interesante, que es el estudio de la válvula mitral. Es decir, nosotros tenemos el estudio Everest, que se publicó recientemente, enfermos con enfermedad mitral avanzada, con insuficiencia cardíaca, en donde se randomizaron al tema del clipping de la válvula mitral y se comparó con la cirugía. Y lo que se pudo decir de este estudio es que al menos es factible hacer el clipping. El estudio que se ha presentado aquí es un registro muy interesante en 4 países, Dinamarca, Suecia, Italia y Alemania, de casi 600 pacientes, pero muy enfermos, es decir, que no se pudo hacer cirugía cardíaca. Entonces, en estos enfermos se practicó el clipping de la válvula mitral. Y los resultados son interesantes. En realidad, la mortalidad a los 30 días pues fue algo significativa, que fue un 3%, y al año fue un 17%. No creo que esta técnica disminuya la mortalidad, pero sí que fue interesante que el grado de enfermedad o de insuficiencia mitral bajó de 3 a grado 4 a grado 2 o menos en el 80%. El 85% de los pacientes se encontraron mejor y pudieron caminar pues una media de más de 60 metros comparado con anteriormente. Es decir, que lo que es interesante de esta tecnología es que al menos mejora la calidad de vida en enfermos con insuficiencia mitral importante, con problemas hepáticos o renales, y en donde no hay nada más a hacer que tal vez mejorar los síntomas. Y yo creo que, en cierta manera, estos avances tecnológicos, como ha ocurrido también en el campo de la electrofisiología, son aspectos interesantes. Yo recuerdo pues la ablación de la taquicardia ventricular, todo lo que hay nuevo. Pues, ¿qué opinas? Tenemos que seguir adelante, aunque sea tal vez caro en estos enfermos tan avanzados. Pues creo que has dado, digamos, 2 puntos claves, ¿no? Yo creo que cada vez las técnicas invasivas intervencionistas se están desarrollando más, no solo para insuficiencia mitral, hay 1000 técnicas más, pero al mismo tiempo está el coste, ¿no? Y el momento que estamos, pues eso en algunos países supone una barrera importante. ¿Opinión? Mi opinión es que realmente tuvimos un tremendo avance con el TAVI, es decir, con el intervencionismo en válvula aórtica. La válvula mitral parecía inabordable porque es muy compleja, lo hemos hablado alguna vez. Y a mí realmente me entusiasma que le podamos ofrecer a estos pacientes que están muy enfermos, una solución o una mejoría, no una solución, pero la calidad de vida mucho mejor. Sí. Hay que pensar que el 80%, está bien, 20% no mejoró. Los autores señalan que hay que ver bien cómo seleccionamos a los pacientes, pero hay que pensar además que son pacientes que son fundamentalmente miocárdicos, el 85% eran coronarios o tenían miocardiopatía. Entonces es bastante lógico que el clipping, actuando en el fenómeno del tironeamiento que tiene esa válvula mitral, funcione. Y realmente funciona, y funciona muy bien. Tal vez hay un punto preocupante. Hay muchos estudios recientemente publicados que económicamente todas estas nuevas tecnologías percutáneas pues encarece bastante la medicina. Tenemos que tener esto en cuenta, y llama la atención que en Alemania ya se han hecho casi 5.000 individuos con mitral clipping. Yo creo que tenemos que tal vez ir más despacio y estar seguros de que seleccionamos bien a la población. Sí, ahí hay 2 conceptos que son importantes en todas estas técnicas, que es el frailty, es decir, la debilidad de los pacientes, la fragilidad de los pacientes, y la futility, es decir, la futilidad de hacer algo por hacerlo sin que tenga ningún beneficio por los pacientes. Son los 2 puntos, ¿no? Mire, yo voy simplemente a mencionar 4 estudios que han sido negativos. Les voy a preguntar vuestra opinión. Estudio número 1. De Trilogy ACS, básicamente enfermos que tienen infartos de miocardio
o enfermos agudos coronarios en donde se les trata médicamente, que es el 40% de la población, porque tienen problemas de otro tipo. Y así aquí se comparó el clopidogrel con el prasugrel. Y es interesante porque tenemos el estudio del Triton TIMI 38, en donde el prasugrel fue de mucho beneficio en aquellos pacientes. Pues aquí en el estudio más crónico, en enfermos que se tratan médicamente, que no se les ha hecho intervención, que es lo que lo distingue del Triton TIMI 38, no ha habido diferencia entre el prasugrel, que es muy caro, y el clopidogrel, que no lo es. Este es un estudio, no os pido opinión hasta que no terminen los 4. El segundo estudio es shocking, es el shock. Siempre pensamos que el shock cardiogénico con infarto de miocardio, pues bueno, el balón de soporte, intra-aortic balloon pumping, era de beneficio. Resultados en un estudio importante, randomizado, de 300 pacientes que se ha presentado aquí por el grupo de Alemania, no hay diferencia, mortalidad de un 40% en los dos grupos. Malas noticias, y creo que sorprendente como primer estudio. Ahora nos vamos a otra sorpresa, los stents, el Endeavor stent, el milagro de los últimos 3 años, comparado con el Cypher stent. Trombosis de los stents, no hay diferencia. Sorprendente. Otro que es sorprendente, o tal vez no lo es tanto, es los bloqueantes de la aldosterona. En enfermos con insuficiencia cardíaca, con función sistólica baja, sabemos que son de beneficio. Pero ¿qué ocurre si la fracción de eyección es normal y el enfermo tiene insuficiencia cardíaca? Resultados negativos. No hay ninguna diferencia estadística entre la espironolactona, utilizarla o no con enfermos de fracción de eyección normal. Sorprendente 4 estudios. ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que como muchas veces pasa en medicina, al final hay que hacer trials, porque muchas veces lo que uno, digamos, deduce no se cumple, ¿no? Especialmente en las poblaciones menos, digamos, severas, es más difícil encontrar diferencias, ¿no? Y eso nos lleva un poco al punto anterior del coste, ¿no? Que a lo mejor podemos estar empleando fármacos o tecnología muy cara para un beneficio que es muy marginal, ¿no? Quizás debamos emplear ese dinero que ahora mismo escasea para aquellas terapias que sean más coste eficaz. Es realmente sorprendente. ¿Qué opinas, Daniel, de estos 4 estudios? Yo tengo 2 opiniones. Primero, que los estudios, hay que tener claro que lo que muestran es que cualquier estudio muestra la diferencia, no puede mostrar la igualdad de los dos tratamientos desde el punto de vista metodológico. Así que a lo mejor otros estudios demuestran algún beneficio. Hay alguno que a mí me golpea fuertemente, por ejemplo la espironolactona, porque yo tenía mucha expectativa en que fuese útil. Todos. Y la segunda cosa, y en esto coincido totalmente con Merino, que tenemos que volver a insistir en la medicina basada en la evidencia. Hoy en un contexto de costos muy altos y de reducción del dinero que tenemos que usar las cosas. Por eso es tan importante la guía, que sigue siendo en último caso la herramienta para el clínico que tiene que usar las cosas. Aunque con esto de la guía, perdona que te diga, en el shock, la guía era ponerle volumen. You must. Sí. En el enfermo, mira lo que ocurre. Lo que digo es que las guías, gran parte de las guías, y todos hemos participado, es un poco el criterio del panel. Gran parte de las evidencias son los niveles de evidencia C, es decir, nada más que consenso de expertos. Pero me refiero sobre todo con las tecnologías de alto coste. Si no hay evidencia para usarlo, me parece que no hay que hacer el uso así indiscriminado, porque tenemos problemas concretos. Por ejemplo, poner dinero para que la gente detecte la hipertensión y trate su hipertensión, detecte la diabetes, baje el consumo de cigarrillo, todo esto que dijimos que es la prevención, ¿no? Porque el dinero es escaso hoy. Claro, aunque yo me gustaría diferenciar en este punto lo que cuando buscamos un beneficio clínico de tratar síntomas de cuando buscamos un beneficio pronóstico, ¿no? El pronóstico es mucho más complejo, ¿no? Bueno, tenemos muy poco tiempo, pero creo que habéis hecho puntos importantes.
¿qué ocurre con la electrofisiología? Yo he estado mirando por aquí, hay muchas sesiones, pero ¿ha habido algo que a ti te haya encendido? Sí. Encendido, como has comentado al principio, realmente no hay nada revolucionario, ¿no? Quizás se han presentado los datos de un registro de ablación europeo que, digamos, presenta un poco los resultados de qué está pasando en Europa, digamos, fuera de los estudios, ¿no? Bueno, va un poco en la línea de lo publicado. Quizás los resultados, como pasa, bajan, empeoran un poco a los que se publican en grandes centros, ¿no? Y entonces, bueno, pues la eficacia es un poquito más baja, las complicaciones son un poco más altas, pero bueno, va en la línea de lo hasta ahora que es publicado, ¿no? La otra quizás más importante novedad que se ha publicado o que se ha presentado aquí, ya está publicado, son un update, una digamos, revisión de las guías clínicas que presentó la Sociedad Europea de Cardiología sobre el manejo de fibrilación auricular hace 2 años, ¿no? Y bueno, pues esas guías fueron muy criticadas en su día, pues efectivamente se daban algunas recomendaciones basadas un poco quizás por el consenso, ¿no? Con nuevos fármacos, la dronedarona, por ejemplo. Y bueno, pues como ha habido nuevas evidencias, pues realmente aportan, digamos, las pone en su lugar, ¿no? Y bueno, pues es concreto, por ejemplo, se presenta el Bernacalan, que ya había, digamos, estudios publicados, ahora se recoge en la guía para conversión de la fibrilación auricular, creo que es algo interesante. La dronedarona, que bueno, se fue quizás demasiado optimista inicialmente, ahora se ha restringido más, aunque sigue habiendo, digamos, tipos de pacientes en los cuales la dronedarona sería de primera línea. Y luego, bueno, pues la anticoagulación, no tenemos tiempo, ¿no?, para entrar en mucho detalle, ¿no?, pero bueno, se ha perfilado un poquito más, se han metido los nuevos anticoagulantes, que no solo aparecían una leve mención en las anteriores, y la ablación, para acabar, bueno, también ha habido ligeras modificaciones, ¿no? Ya se da la opción a libre elección, digamos, del paciente para elegirla en primera escalón. La fibrilación auricular es un tema interesante, puesto que engloba realmente el criterio clínico, una cantidad de aspectos que uno ha de tener en cuenta cuando tiene un enfermo con fibrilación auricular, que en realidad cataloga los fellows, cómo ellos categorizan la fibrilación auricular, la etiología, los mecanismos, qué tratamiento, etcétera, porque es una enfermedad que realmente lo pone todo junto. Bueno, es decir, que yo simplemente os quiero dar las gracias y terminar diciendo que es un meeting en cierta manera interesante. Hemos visto 2 aspectos epidemiológicos que tenemos que parar atención, la epidemia que hay cardiovascular, y estos 2 estudios creo que nos muestran que algo se ha de hacer. Estudio muy extremo, que es el de la enfermedad mitral en enfermos muy enfermos, en donde el clipping pues puede mejorar la calidad de vida, y luego un número de estudios que sorprendentemente, estudios bien hechos, son negativos de algo que nosotros, incluso las guías, parecía que teníamos la respuesta, como es el shock cardiogénico, por ejemplo. En fin, vamos adelante, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.